Como cualquier profesión, pues el periodismo también tiene pues sus cosas negativas, ¿no? Sus cosas pues duras. ¿Qué destacarías a nivel profesional como aquello que te ha costado siempre, aquello que pues te haría pensar o preguntarte sobre si realmente vale la pena ser periodista o no? Bueno, siempre, evidentemente, hay momentos delicados. Yo por mi propio, mi forma de ser, tiendo a ver ante el vaso, que podemos verlo medio lleno, medio vacío, siempre lo veo o intento, me esfuerzo, incluso en los momentos más delicados, verlo medio lleno. Y eso me hace, desde luego, ver las cosas con un espíritu más positivo en la vida. Y nunca esta profesión me apasiona, me ha gustado, me gusta, y no he tenido nunca esa duda de a veces decir, bueno, pues me he equivocado, me hubiera gustado más hacer otra cosa. Nunca he tenido, y me ha gustado mucho siempre hacer lo que hago. Me considero incluso un afortunado el poder hacer lo que hago, y porque me gusta, ¿no? Y replanteando el tema, si a través de tus corresponsalías has tenido algún momento de peligro o alguna situación difícil. Bueno, sí, sí, la más delicada fue en Albania. Había habido una situación casi prácticamente de guerra civil muy tensa, muy delicada, eh, donde los cuarteles eran asaltados, no había prácticamente autoridad en las calles, y entonces habíamos asistido precisamente a uno de los asaltos de un cuartel, y luego después, ya cuando nos marchábamos, entre ese constante tiroteo que todavía se percibía, pues una bala nos cayó justamente pues a medio metro en el capó, vamos, a medio metro de mi sitio como copiloto, ¿no? En el capó. Y bueno, pues son de esas situaciones realmente comprometidas, pero que te sientes después de todo un poco afortunado, y dices, bueno, pues mm, eh, es un pequeño incidente en el camino, pero que bueno, tampoco le dan más importancia, porque son de esas cosas que cualquier humano puede tener en su propio trabajo, o yendo por la calle, tener cualquier incidente en la vida. Pero digamos que las situaciones incluso más difíciles que haya podido tener nunca me han condicionado. Ángel, ¿cómo has vivido este tiempo de corresponsalía en Roma, especialmente en el Vaticano? Bueno, ha sido una etapa desde luego apasionante en todos los sentidos. Haber seguido al Papa en más de 50 viajes por todo el mundo, he recorrido más de 100 países, y ha sido una experiencia profesional, humana, incluso también espiritual, extraordinaria. Desde el punto de vista profesional, pues el haber tenido esa posibilidad de seguir el día a día de una de las personalidades más importantes, o la más importante de del último cuarto de siglo del siglo XX, yo creo que ha sido muy enriquecedor. Desde el punto de vista humano, pues también yo creo que el ver esa capacidad de un papa preocupado en todos sus actos por el hombre, por la dimensión humana del hombre, vamos, yo lo he definido siempre como un campeón de los derechos humanos, ¿no? Y ha sido un hombre que ha luchado por la paz, siempre ha tenido esa enorme preocupación por dar voz a los que no la tenían. Y luego ha habido también, en ese otro aspecto, digamos, desde el punto de vista espiritual, me ha impresionado siempre muchísimo esa capacidad que ha tenido de ser un papa místico. Recuerdo, por ejemplo, en el viaje que hizo a México,
era entonces el nuncio, un español, y me contaba que quiso cenar solo esa noche y luego después se retiró a la capilla de la nunciatura y estuvo rezando pues desde que acabó de cenar a las 10 o 10 y media de la noche hasta las 5 de la madrugada. Estuvo rezando de rodillas y a esa hora de las 5 de la mañana se fue a su habitación, reposó brevemente, se hizo una ducha y a las 7 de la mañana estaba otra vez para decir, como todos los días, celebrar la misa privada. Para mí era también una experiencia, como digo, extraordinaria de ver cómo este hombre tenía esa capacidad espiritual de rezar, de lo que es un papa místico, ¿no? No en vano él ha sido un enamorado de los místicos españoles, ¿no? De Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Y entonces, bueno, toda esta dimensión de este papa a mí, desde luego, me ha sido muy, muy enriquecedora, ¿no? Periodista como tú, que ha tenido pues tantas veces la oportunidad, ¿no?, de estar cerca del Papa Juan Pablo II, debe tener muchas anécdotas que contar, debe tener recuerdos maravillosos. ¿Alguna especial que nos puedas recordar? Bueno, efectivamente hay muchísimas, serían una infinidad, pero quizá de los momentos que más llamaban siempre la atención del Papa era su transformación, sobre todo ya también en la última época, la transformación que sentía ante el mundo de los jóvenes, ¿no? Parecía que le transmitían esa vitalidad de los jóvenes, y entonces había ahí una correspondencia que era absolutamente maravillosa. Es decir, él se sentía también joven, porque una de las características de este hombre, de Juan Pablo II, era que, a pesar de ser un anciano, tenía un espíritu joven y un gran sentido del humor, ¿no? Un gran sentido del humor, porque a los 18, 20, 30, 40 años es muy fácil tener sentido del humor, ¿no? E incluso, si me apuras, a los 60, pero seguir manteniendo el sentido del humor a los 80 no es tarea fácil, ¿no? Entonces, por anécdotas, me parece una muy significativa que refleja esa correspondencia. El Papa era capaz de sentirse joven y los jóvenes veían a Juan Pablo II seguramente como un abuelo, pero también un abuelo que les entendía y que se podían comunicar, y que el mensaje que les transmitía les llegaba. Entonces, me acuerdo en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Canadá, un joven que me decía: yo he asistido a muchos conciertos de rock y de pop, y he estado viendo a Michael Jackson y a los Rolling Stones, y dice, pero no he visto que ninguno de esos artistas se haya emocionado por mí, no he visto que ninguno de esos artistas haya sentido lo que yo he visto que este Papa ha sentido por cada uno de nosotros los jóvenes, ¿no? Y la verdad es que en ese encuentro mundial de la juventud el Papa ya estaba realmente mal, pero él se seguía siempre emocionando ante los jóvenes, ¿no? Entonces hubo momentos en los que parecía que Juan Pablo II, de esa emoción que sentía, casi era un hombre también sentimental en esos momentos, casi daba la sensación de que en algún momento le cayera alguna lágrima, y los jóvenes realmente esto les llegaba, les impactaba.